Es una alegría que usted siga con nosotros. Somos Central de Noticias al amanecer y llegamos a las 9 de la mañana con 4 minutos. Ha llegado el momento de otra de nuestras entrevistas. Estaremos hablando acerca de la Sinfónica de nuestro país, y para conocer más detalles sobre este tema nos acompaña el maestro Germán Cáceres. Él es el director de la Orquesta Sinfónica de El Salvador. Maestro, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Gracias por invitarme. Perfecto. Vamos a conocer un poco acerca de la Orquesta Sinfónica de nuestro país. Sabemos que existe mucho talento, llevan más de 90 años de historia en nuestro país y conocer un poco acerca del trabajo que ustedes realizan, pero hablemos de los inicios. Más de 90 años, le decía, con esta Orquesta Sinfónica. Sí, mire, la Orquesta Sinfónica de El Salvador, que en aquel momento se llamó Orquesta Sinfónica del Ejército, fue creada en 1922. Nace cuando la Banda de los Supremos Poderes se transforma en Orquesta Sinfónica. El director que hace esa tarea es Paul Müller, un director alemán que había sido contratado en aquella época para dirigir la Banda de los Supremos Poderes. Convierte esa institución en Orquesta Sinfónica. Luego, pues, la orquesta allá por los años 50 pasa al Ministerio de Educación y más tarde, bastantes años después, pasa a lo que fue Concultura y a lo que ahora es la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Exactamente. Desde inicios podemos hablar entonces de mucha disciplina de los integrantes de la Orquesta Sinfónica. ¿Por qué le digo esto, maestro? Porque yo estoy 100% seguro que en el tema de los ensayos, en el tema de la preparación de las distintas ponencias que ustedes tienen, en el tema de la rigurosidad que puede existir en el buen uso de la palabra, por supuesto, por parte de los maestros y por parte de los alumnos, es clave para entender el éxito que por 94 años ha tenido la Orquesta Sinfónica del país. Sí, mire, nosotros generalmente hacemos 8 ensayos para cada programa. Y no hay duda, pues, que el arte, la música, pues, en este caso, necesita una gran disciplina. Los músicos de la Orquesta Sinfónica o de cualquier orquesta sinfónica, pues, necesitan ellos preparar sus respectivas partes en forma individual, y ya en el trabajo de conjunto, pues, con el director se le da a determinada obra la interpretación que necesita o que el director cree que debe hacerse en ese caso en particular. Ahora bien, maestro, hablemos un poco de la composición de la Orquesta Sinfónica. Es decir, no solamente hay cuerdas, sino que son distintos elementos. Si mal no recuerdo, y usted me va a comentar ahorita, incluso hay como una serie de escalones en el sentido de el orden que llevan cada uno de los instrumentos. Hablemos un poco de este orden. Sí, mire, quisiera tomar ese tema refiriéndome primero a lo que se conoce como el período barroco. Sí. Ahí nace lo que es el corazón, o lo que se ha llamado el corazón de una orquesta, es decir, los instrumentos de cuerdas. La orquesta barroca, la orquesta de Monteverdi, a principios del siglo XVII, a finales del siglo XVI, pues ya tiene ese conjunto de cuerdas, compuesto por una sección de violines primeros, violines segundos, violas, chelos y contrabajos. Con el tiempo, ya adelante, en el siglo XVIII, pues la orquesta clásica ya incluye instrumentos de viento en forma permanente. Ahí están las flautas, los oboes, clarinetes, fagots, cornos, trompetas. La percusión va creciendo en número, y cuando llegamos, pues, al periodo romántico en el siglo XIX, pues llega la orquesta a convertirse en lo que algunos han llamado la orquesta mamut, porque las fuerzas sonoras crecen enormemente. Berlioz y luego los posrománticos piden una orquesta gigantesca.
Entonces, una orquesta sinfónica está formada por las cuerdas, como dijimos, los instrumentos de viento madera, y mencionamos ya las flautas, oboes, clarinetes, fagots, los metales, trompetas, cornos, trombones, tuba, también tenemos el arpa y los instrumentos de percusión, en donde tenemos una gran variedad de instrumentos, los timbales, distintos tipos de tambores, muchos instrumentos latinoamericanos que ingresaron a ser parte ya fija, digamos, o permanente de una orquesta en el siglo XX, sobre todo en el gran periodo nacionalista de nuestro continente. Tenemos el piano también, que es parte de muchas obras sinfónicas, sobre todo del siglo XX. Esas secciones pues son las que conforman una orquesta. En el caso de nuestro país, a mí me llama mucho la atención cómo usted mencionaba que cada uno de estos grupos de personas con sus instrumentos ensayan por separado y luego es el director el encargado de reunirlos a todos y dar las coordenadas, digámoslo así, necesarias para poder desarrollar el evento magno. ¿De cuántas personas o por cuántas personas está conformada nuestra orquesta? Mire, nosotros tenemos 75 músicos actualmente. Necesitaríamos tener más, sobre todo en los instrumentos de cuerda, porque lo ideal en una sección de violines primeros es tener 16 ejecutantes. Sí. Quizá unos 14 o 15 segundos violines, unas 12 violas, igual número de chelos y unos 8 o 10 contrabajos, más todos los instrumentos que hemos mencionado. Pues esperamos pues que la orquesta siga creciendo. Ahora pues hay una serie de programas, existen las distintas orquestas sinfónicas juveniles. Exacto. Y está la Filarmónica Juvenil, la Sinfónica Juvenil, y hay otras instituciones que están dedicándose a ese aspecto de la formación de nuevos elementos, ¿verdad? Eso es importantísimo. Para ir nutriendo claro la orquesta. Claro que sí, y además para la educación en general. Aunque los jóvenes pues no se vayan a dedicar profesionalmente a tocar un instrumento, la experiencia de grupo, la experiencia como disciplina, tal como usted lo ha indicado, yo creo que es importantísimo para cualquier cosa que uno vaya a hacer en la vida. Todo necesita dedicación y disciplina y saber trabajar en grupo. Exactamente. Usted me mencionaba y yo se le preguntaba antes de entrar al aire acerca de su gestión, digámoslo así, o los años que usted ha estado al mando de la Orquesta Sinfónica. Me mencionaba de 1985, ahí parte el primer periodo, y el segundo a partir del año 2002. En general, la Orquesta Sinfónica podríamos hablar quizás de algunos logros más significativos, no sé, eventos importantes de nuestro país, si alguna vez se ha salido del territorio para representar a El Salvador. ¿Cuáles son los logros más destacados de nuestra Orquesta Sinfónica? Pues mire, yo pienso que algo que es muy importante para nosotros aquí en el país, en el campo de la música sinfónica, es que el repertorio de la Orquesta Sinfónica de El Salvador ha crecido enormemente en estos años. La orquesta tiene un repertorio que cubre pues todas las épocas, todas las disciplinas, todas las tendencias estéticas, incluyendo las más recientes. Y eso pues indica pues un alto nivel de profesionalismo para una orquesta. Hemos viajado solamente en el área centroamericana. La última vez estuvimos haciendo unos conciertos en Nicaragua, Qué bueno. en el Teatro Rubén Darío, también en León. Y esperamos pues tener la oportunidad de ir a otras regiones. Ahora bien, en temas a futuro, ¿qué podemos nosotros esperar de la Orquesta Sinfónica de El Salvador? Mire, esto, como todas las disciplinas que existen, es un trabajo que no tiene fin. Ya ve usted, si
si observamos el desarrollo de la ciencia, no tiene fin, ¿verdad? Es una cosa continua. Pues el arte, en ese sentido, es igual. Nunca vamos a terminar nunca vamos a tocar todo el repertorio que existe y que merece ser ejecutado. Es decir, siempre habrá nuevas obras, siempre quedarán algunas en el olvido del pasado que es necesario revivirlas. Es un trabajo de siempre y que tienen que venir nuevas generaciones a continuar esa labor. Otra cosa muy importante, creo yo, que hemos hecho en estos años es que el número de solistas que participan en la temporada sinfónica, la mayor parte son salvadoreños. Cuando digo solistas, pues me refiero a alguien que toca, qué sé yo, un concierto para violín y orquesta de Mozart, o un concierto para piano, un concierto para flauta, para cello, de determinado compositor. Y eso yo considero que es muy importante para incentivar a nuestros artistas, para que se preparen mejor, para que estudien su instrumento con más devoción. Maestro, usted hablaba también de las nuevas generaciones. ¿Cómo pueden hacer aquellas personas, de repente un padre de familia dice, bueno, yo llevo a mi hijo o a mi hija a clases de violín, de cello, de contrabajo, etcétera, en la escuela, en la iglesia, no está en una estructura tan grande como una orquesta sinfónica? ¿Cómo pueden hacer las nuevas generaciones para aprender, para integrar parte de la orquesta, que yo creo que para alguien que conoce de esta materia sería como el máximo logro en nuestro país? ¿Cómo pueden hacer para acceder a ello? Bueno, mire, hay distintas instituciones. Está el Centro Nacional de Artes, que ofrece clases de los diferentes instrumentos. También existe la Filarmónica Juvenil, que es parte de la Secretaría de Cultura, y que recibe a los jóvenes pues que están pues, en los comienzos de tocar un instrumento y de quizá en el futuro convertirse en grandes ejecutantes. Está también la Orquesta Sinfónica Juvenil y hay otras orquestas. Está también, según recuerdo, en el Polígono Don Bosco hay otro programa. Las oportunidades para los jóvenes para estudiar música han crecido en ese sentido, pero todavía no existe en El Salvador la carrera de música a nivel superior. Y eso es una falta que todavía... Una deuda de la academia. Sí, creo yo, porque países cercanos a nosotros como Costa Rica inclusive tienen doctorado en música. También en Guatemala hay la carrera a nivel superior. En Honduras también entiendo que sí. Es decir que nosotros debemos, pues, de alguna manera lograr ese vacío, llenar ese vacío que tenemos todavía. Y a propósito de retos a futuros y que obviamente hay que irlos superando con el paso del tiempo, de hecho platicamos también de cuál es la siguiente presentación que puede tener la Orquesta Sinfónica de nuestro país. Faltan un par de semanas, pero para que vayamos agendándolo. Claro que sí. Y guardando esas fechas. Claro que sí, mire, vamos a tener conciertos el miércoles 26, jueves 27 de octubre. Ese concierto estará a cargo del maestro Irving Ramírez, quien también es el director de la Filarmónica Juvenil. Él va a dirigir ese concierto. Vamos a tener como solista al percusionista salvadoreño James Price, que es un músico excelente. Y además en el programa está también la Sinfonía Manfredo de Tchaikovsky, que está pues inspirada en la obra de Lord Byron. James Price va a ejecutar el concierto para percusión y orquesta de André Jolivet, que es un compositor muy importante francés del siglo XX. Ese es el próximo concierto. Luego tendremos el 9 de noviembre un concierto pues dedicado al Premio Nacional de Cultura. Excelente.
Esos son parte de las actividades que vienen. Para ir finalizando, maestro Germán Cáceres, ¿cómo cree usted que está la apertura en nuestro país para que se desarrollen este tipo de actividades culturales? De repente, y obviamente cada quien tiene sus gustos, los domingos por la tarde lo ocupamos para un partido, los sábados por la tarde lo ocupamos para hacer turismo, etcétera. Pero el tema de estas actividades culturales también creo que debe ser un reto para que vaya expandiéndose en el país. Bueno, mire, es una tarea creo que de todos, empezando pues por los padres de familia, que deben pues llevar a sus hijos a los conciertos. Sí. Además hay una cosa muy importante que tiene que ver con lo que usted me está preguntando, estudiar un instrumento musical de acuerdo pues a la medicina moderna y a la psiquiatría moderna, hace que la motricidad fina se desarrolle mejor. Exacto. Si un niño empieza a tocar un instrumento. Y también contribuye al desarrollo de la inteligencia. Y la inteligencia pues la podemos utilizar para cualquier campo al que querramos nosotros dedicarnos. Es decir, que el arte pues tiene muchos beneficios, no solamente el goce, el mero goce, digamos, de la música, de las artes plásticas, de la arquitectura, de la danza, del teatro. Hay otros beneficios que son importantes para el desarrollo del ser humano. Perfecto. Y en pantalla, amigo televidente, usted tiene parte de las formas de comunicación con la Secretaría de Cultura para ahondar más en algunos de los aspectos que nosotros tocamos en esta entrevista. Secretaría de Cultura 2501-4400 y por supuesto otras formas de comunicación a través del Twitter SecculturaSV y a través del www.cultura.gov.sv. Maestro Germán Cáceres, director de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Excelente. Y a usted, amigo televidente, también gracias por ser parte de nuestra entrevista. Nosotros con esto lo invitamos a la pausa. Enseguida regresamos con más. No nos cambien.